Estamos en esa fase de sí, pero también en esa total confianza de verás. De tal forma que cada día nos puede sorprender Dios, sí, desde dentro de lo que está en nuestro corazón, con ojos de dentro hacia afuera, vamos viendo los signos de cada día. Hoy, en el Evangelio, se nos ha dado un gran programa, que es bonito, ¿verdad? Pero hay que vivirlo. Si no, no vale para nada. Si no lo hacemos realidad, no vale para nada. Al final del cuadro tan bonito de las bienaventuranzas está lo que en cada paso de cada día podemos ir encontrando para sentirnos felices con el Señor, hasta persecuciones, hasta dificultades, hasta problemas, hasta paz, lo que sea. Pero eso está en el capítulo de las bienaventuranzas. No lo quitemos, sino que cuando llegue esa última parte del Evangelio de hoy, sepamos que está incluido también en la primera. Cuéntalo. De tal forma que creciendo también nosotros, con esa palabra de Dios personalizada que está en nosotros, asumamos el camino, asumiendo también la fuerza del invierno. Los que sois de trópico, ¿verdad? Sabéis lo que es el invierno. Ahora sabéis lo que es el invierno. El invierno, que parece que hace sufrir, ¿verdad? Sin embargo, hace los cuerpos sanísimos.